Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Hola iglesia, vamos a orar. Padre, quiero pedirte que tú nos ayudes en este momento, Señor, que tu gracia, Señor, venga en este momento y nos ayudes a ver, Señor, los tiempos en los cuales estamos viviendo, a entender que tú estás llamándonos a unirnos a tu gran obra, Señor. Gracias porque es un privilegio poder oír tu voz y unirnos a la obra que tú estás haciendo en este tiempo, en este lugar, en nuestra nación. Señor, permítenos caminar en la luz, permítenos caminar delante de tu presencia en integridad, con santidad. Permite que tu palabra, Señor, produzca en nosotros fruto al 100%. Permite que tu palabra produzca en nosotros el querer como el hacer, de acuerdo a tu buena y perfecta voluntad, como dice tu palabra, Señor. Ven y obras infinitamente en tu iglesia, Señor, a favor de tus hijos, a favor de los que claman por tu presencia, Señor. Gracias te doy en esta hora porque podemos descansar en ti, Señor, y saber que tú tienes grandes planes para nuestra vida, tienes grandes planes para nuestra iglesia, grandes planes para nuestra nación. Te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Creo que Dios está despertando nuestro corazón y estamos entrando en un tiempo de avivamiento para que este lugar, para que esta iglesia, para que esta comunidad Naucalpan, para que nuestra nación sea llena de la presencia de Dios. Creo que el Señor quiere levantar una iglesia llena de fe, llena de poder del Espíritu Santo en este tiempo para anunciar el nombre de Cristo, para anunciar el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Dios quiere usarte a ti, Dios quiere usarme a mí en este tiempo, en esta generación, para llevar ese mensaje de buenas nuevas al necesitado, esas palabras de salvación a nuestra comunidad, esas palabras que traen y levantan el corazón que está afligido en este tiempo. Yo creo que el Señor nos está llamando a que seamos sal, a que seamos luz, a que seamos influencia en este tiempo en donde nosotros nos movamos en la escuela, en el trabajo, con nuestra familia, que tú y yo podamos caminar y ser un testimonio viviente del evangelio de poder de Cristo y ser influencia para las personas que están a nuestro alrededor a través de nuestras palabras, a través de nuestra manera de vivir, a través de nuestro testimonio, porque yo creo que este es un tiempo de avivamiento, un tiempo de reconciliación del corazón del hombre con el corazón de Dios. Creo que es un tiempo en el cual Dios quiere levantarte a ti y a mí, quiere levantar a nuestra iglesia para llevar el mensaje de poder, de salvación, de autoridad, donde quiera que nosotros nos movamos. Y yo quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 5 versículo 13 y vamos a leer la primera parte. Habla Jesús y les dice a sus discípulos y les dice esta parte: ustedes son la sal de la tierra. Jesús comienza y da una palabra acerca de un hecho. Dice: ustedes son la sal de la tierra. Y yo quiero decirte que tú y yo, la palabra de Dios no ha cambiado y sigue siendo esta palabra para ti, para mí,
mí. Tú y yo somos la sal de esta tierra. Tú y yo somos la sal que le va a dar ese sazón a las palabras que Dios ha traído en nuestra vida para predicar, para hablar, para alcanzar al que está perdido, al que está cansado, al que está afligido, para que llevemos palabras de salvación y de vida eterna. La palabra de Dios dice: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Pero aquí Jesús, la primera parte del versículo dice: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que le van a dar sazón a esta tierra. Ustedes son los que van a hacer influencia para todas las personas que en este tiempo están buscando el corazón de Dios, que están buscando el corazón del Padre, que están buscando acercarse a Dios. Tú y yo somos la sal de la tierra, que necesitamos llevar la palabra de Dios a esas personas que están necesitadas. Y más abajito en el versículo 4, de Mateo 5:14, en traducción lenguaje actual, Dios va más allá y Jesús sigue yendo más allá y dice: ustedes son como una luz que ilumina a todos. Jesús vuelve a decir: no solamente somos la sal de la tierra que sazona la tierra, sino ahora dice, va más allá y dice: ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en las partes más altas de un cerro y que todos pueden ver. Dios nos dice que tú y yo somos sal. Dios nos dice que tú y yo somos luz de este mundo, de esta tierra en la cual tú y yo estamos en este tiempo para llevar y anunciar las buenas nuevas de salvación, para anunciar el evangelio de poder y de autoridad, y exactamente para que tú y yo prediquemos la palabra de Dios. Dios nos llama a ser sal, Dios nos llama a ser luz, Dios nos llama a hacer influencia para todos los que están a nuestro alrededor. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 4, que Dios habla a través del apóstol Pablo, y Pablo está teniendo una revelación y está teniendo unas palabras para los corintios y les confiesa algo, y dice así el versículo 4, dice: no fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Aquí vemos una clave para que tú y yo podamos ser la sal y la luz de esta tierra, de este mundo. Dice el apóstol Pablo: yo no fui a ustedes con palabras para persuadirlos con humana sabiduría, sino fui con poder del Espíritu Santo. Fui con las palabras del Espíritu Santo para poder llevar el mensaje de salvación a ustedes. ¿Sabes la clave para que tú y yo podamos ser sal, para que tú y yo podamos ser la luz en esta tierra? Es que necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Necesitamos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo para que podamos ser la sal y la luz y podamos ser influencia a todas las personas que en este tiempo, que en este momento están pasando por necesidades y por aflicciones. Así es que necesitamos levantarnos y creer la palabra de Dios. Necesitamos levantarnos y creer que las promesas del Padre, las promesas del Hijo, las promesas del Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas, que cuando lo recibiéramos a Él, recibiríamos poder para ser sus testigos, para hablar con autoridad, para predicar, para anunciar y ser la sal y la luz en esta tierra. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pablo era consciente de esa necesidad. Pablo era consciente de esa búsqueda continua de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo. Pablo era consciente de que él podía hablar muy bien y podía ser muy elocuente y podía tener mucha sabiduría humana, pero esa sabiduría humana no cautiva el corazón, no toca los corazones. El único que toca los corazones es el poder de Dios, es el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas, que obra en tu vida. Necesitamos volver a ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos ser llenos del poder de Dios para poder anunciar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que están necesitados en este tiempo y en este momento. Yo te lo vuelvo a repetir: necesitamos ser sal, necesitamos ser la luz, necesitamos ser influencia para nuestro alrededor, y para ello obviamente necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitas tú y yo clamar por la presencia
de la llenura del Espíritu Santo, y al ser llenos de su presencia poder impactar a las naciones, poder impactar a los que están a nuestro alrededor, poder ser influencia a esas personas. En el libro de los Hechos, Dios levanta a una iglesia relevante que fue transformada por la llenura del Espíritu Santo. Una iglesia que trastornó todo el mundo conocido en ese tiempo, porque fue una iglesia llena, lo vuelvo a repetir, del Espíritu Santo. Una iglesia que fue a otro nivel de entendimiento, de revelación, de comunión con la presencia de Dios, y fue una iglesia que fue usada para establecer el reino de Dios en donde quiera que ellos caminaban. Dice el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8, en el libro de los Hechos Dios nos habla y nos dice así: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Jesús, antes de subir al cielo, antes de llegar a la presencia del Padre, Jesús ya resucitó y estuvo 40 días con sus discípulos y habló con ellas cosas, palabras del reino, cosas increíbles con ellos. Y antes de subir a los cielos, Jesús les da esta revelación, les dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Viene una promesa para la vida de cada uno de los creyentes. Viene esta promesa para ti, para mí, para todos los que creemos en Cristo Jesús en este tiempo. Y dice así: recibirán poder del Espíritu Santo cuando haya venido sobre nosotros. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en este tiempo para predicar la palabra, no con sabiduría humana, sino con poder de lo alto, sino con poder y con autoridad. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder ser sal y para poder ser luz y para poder influenciar a las demás personas, a las personas que están a nuestro alrededor. Dice, lo voy a volver a leer: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y serán luz, y serán sal, y serán influencia, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea y en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Jesús les dice: esta promesa es para ustedes, que vendrá el Espíritu Santo y recibirán poder, pero este poder, esta autoridad que nos es dada para ser testigos, para hablar las buenas nuevas, para predicar el evangelio con poder, con señales, con maravillas, con prodigios, para que el nombre de Dios sea exaltado y sea glorificado. Dice: hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por Judea y en Samaria y en todos los lugares lejanos de la tierra. La llenura del Espíritu Santo, amada iglesia, tiene un propósito en nuestra vida, y ese propósito es que tú y yo seamos la sal y la luz y prediquemos el evangelio del Señor, que prediquemos las buenas nuevas a todos aquellos que están en este momento necesitados. Necesitamos ser una iglesia que es una iglesia que es una iglesia relevante, una iglesia que es llena del Espíritu Santo, una iglesia que no espera y es expectante, sino una iglesia que vive para agradar a Dios, una iglesia que está en continuo movimiento, una iglesia que se levanta creyendo las promesas de Dios y predica la palabra del Señor. Id por todo el mundo y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estas señales seguirán a los que han creído en mi nombre: impondrán manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. Necesitamos ser esa iglesia a la cual tú y yo fuimos llamados a ser. Tú y yo fuimos llamados a ser una iglesia que vive en la llenura del Espíritu Santo, una iglesia que vive en la comunión con el Espíritu Santo, una iglesia avivada con su poder, con su presencia, con su comunión, para llevar el mensaje no con sabiduría humana, sino con poder del Dios viviente. Necesitamos llevar esa palabra a los que están en este momento en prisiones de dolor, de tristeza, de resentimientos, y necesitamos llevar ese mensaje de salvación y de libertad a esos corazones. Necesitamos llevar esas palabras a aquel que todo en este momento que no tiene esperanza, que se siente frustrado, que se siente cansado, que está deprimido, que está pasando por momentos
en su corazón de soledad, de angustia, necesitamos llevar el mensaje de salvación, el mensaje de vida, el mensaje de Cristo Jesús, que Cristo es el Señor, que Cristo es el Rey, que Cristo es el Salvador y que no hay otro nombre dado a nosotros en el cual podamos encontrar salvación. Solo en el nombre de Cristo Jesús es el nombre en el cual encontramos salvación. Necesitamos vivir llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios. Y la Biblia sigue hablando en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 1 al 4, dice que los discípulos entendieron esta promesa y se mantuvieron unánimes en oración, buscando la presencia de Dios, esperando la promesa del Espíritu Santo, esperando que el cumplimiento de lo que Jesús les dijo viniera sobre ellos y se cumpliera esta palabra. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos vemos cómo la palabra de Dios se cumplió. Dice el versículo número 1: el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto, dice así, oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Pero vieron lo increíble, lo importante. Dice, luego vieron que algo parecido a las llamas de fuego se colocaron sobre cada uno de ellos. Y fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder. Y todos ellos enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según el Espíritu Santo les indicaba. ¿Y sabes qué era lo que hablaban? Las maravillas de Dios. Y fue tan notorio lo que sucedió en ese momento que todos los que estaban a su alrededor se agolparon y fueron a ver qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. La presencia del Espíritu Santo descendió con tanto poder, con tanta autoridad, que fue como un estruendo fuerte y fue notorio a todas las personas, y llegaron y todos se maravillaban de escuchar las maravillas de Dios en su propia lengua natal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había descendido, porque el Espíritu Santo había venido sobre los discípulos y ellos hablaban el testimonio de Cristo, el testimonio de las maravillas de Dios. Unos decían que ellos estaban borrachos, y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y comenzó a predicarles y les comenzó a hablar acerca de Cristo, y hubo un convencimiento en el corazón de las personas que lo estaban escuchando, que dijeron, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntase cada uno de sus pecados y bautícese en el nombre de Jesús. Y sabes, ese día se convirtieron 3,000 personas al escuchar el mensaje de un hombre que fue cambiado, que fue diferente, que fueron sazonadas sus palabras, que fueron llenas del Espíritu Santo, y el corazón de las personas que escucharon estas palabras fueron tan cautivados, tan conmovidos, que 3,000 se convirtieron en ese día. ¿Sabes? Ese día los discípulos no volvieron a ser los mismos. ¿Sabes? Ese día la llenura del Espíritu Santo vino tan fuerte sobre sus vidas que comenzaron a ser sal, que comenzaron a ser luz, que comenzaron a ser influencia, porque sus palabras eran llenas del poder del Espíritu Santo. Ya no eran palabras de humana sabiduría, ya no eran palabras de hombres comunes y corrientes, sino eran palabras de hombres que eran llenos del Espíritu Santo. Y sabes, esta promesa es para ti y para mí. Esta misma situación que le pasó a los discípulos es lo mismo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, en nuestra iglesia. Por eso yo creo con todo mi corazón que es un tiempo de avivamiento para nuestra iglesia. Yo creo con todo mi corazón que es un tiempo en el cual tú y yo, tu familia, mi familia, todos los que estamos aquí seremos llenos del Espíritu Santo y vamos a llevar el mensaje con poder, con autoridad, con señales, pero sobre todo con el mensaje de salvación y de vida eterna para todos aquellos que están esperando en este momento la salvación de Cristo Jesús. Nos necesitamos levantarnos, necesitamos clamar, necesitamos buscar la presencia del Espíritu Santo, necesitamos anhelarlo cada día, necesitamos que nuestra oración sea: Señor, lléname con tu Espíritu Santo el día de hoy, lléname con tu presencia, Señor, que tu promesa se cumpla en mi vida en este tiempo, que el poder, que la autoridad que viene sobre mi vida sea para predicar tu palabra, que sea la llenura del Espíritu Santo y tú vengas a obrar en mi vida. Pedro
entendió esto, los discípulos entendieron esto y no solamente lo entendieron, lo creyeron y lo llevaron a cabo. Necesitamos, iglesia, levantarnos en esta situación de fe, en esta situación de creer que el Señor quiere hacerlo con nosotros en este tiempo. ¿Sabes? El libro de los Hechos está impregnado del Espíritu Santo. El libro de los Hechos está lleno de las obras que Él hizo a través de la iglesia. ¿Sabes? En el capítulo número 3 vemos cómo Pedro y Juan iban a la oración, iban a la oración, y en ese momento en el pórtico de Salomón había un hombre que era paralítico, era un hombre que ya tenía mucho tiempo estando ahí en esa situación, y este hombre se les pedía limosna a todas las personas que iban, pero Juan y Pedro, cuando este hombre les pidió limosna, se le fijaron en sus ojos, le dijeron: no tengo plata y no tengo oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Y ese hombre fue sanado. Un hombre que estaba paralítico durante más de 40 años de su vida, un hombre que estaba ahí día a día afligiendo su corazón, afligido su cuerpo, afligido su espíritu. Llegaron dos hombres llenos de fe, dos hombres llenos del Espíritu Santo, que le dijeron: no tenemos oro, no tenemos plata, lo que tenemos te damos. Ellos eran llenos del Espíritu Santo y lo que les dieron fueron palabras de salvación y de vida. Y este hombre fue sanado y fue tan notorio a todos los que estaban a su alrededor, porque ellos lo veían, que este hombre diariamente estaba ahí, y como este hombre había sido sanado por el poder de Dios, como el Señor había usado a estos hombres llenos del Espíritu Santo para sanar a un hombre. Y sabes, dice la palabra de Dios que entonces Pedro les comenzó a decir: ¿por qué se maravillan como si fuéramos hechos nosotros este poder, esta sanidad, si no fue Jesús? Y comenzó a predicarles de Cristo y comenzó a hablarles del Señor. Dice que llegaron los guardias y se los llevaron presos porque estaban haciendo un alboroto. Pero sabes, en ese momento se convirtieron 5,000 personas. 5,000 personas por la predicación y el milagro que Dios hizo en ese momento, por la predicación de dos hombres llenos del Espíritu Santo, dos hombres que decidieron creerle completamente a Dios. En ese momento ellos hicieron esta parte. Y cuando los llevaron presos, los sacaron y les querían prohibir que hablaran acerca del nombre de Jesús. Y yo quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 4, versículo 7. Dice así, y dice: hicieron entrar a los discípulos. Ya después de que pasó todo el alboroto, los del consejo mandaron llamar a los apóstoles. Dice el versículo 7: hicieron entrar a los discípulos y le preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, nuevamente viene esta palabra, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablarles y comenzó a decirles en qué nombre y con qué autoridad ellos hacían estas palabras. Y estos hombres quedaron tan maravillados, porque ellos daban testimonio de que verdaderamente estaban con Cristo. Pero sabes, la diferencia de estos hombres es que esos hombres eran llenos del Espíritu Santo. Quiero leerte el versículo número 11 del capítulo 4. Dice: pues es Jesús a quien se refiere en las Escrituras cuando dice: la piedra que ustedes los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. En ninguno otro hay salvación. Dios no nos ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Estoy predicando en el nombre de Cristo Jesús. Estoy haciendo la autoridad en el nombre de Cristo Jesús, llenos del Espíritu Santo. Dice el versículo número 13, dice: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Yo quiero analizar esta parte. Dice: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan. Sabes, cuando eres lleno del Espíritu Santo, viene una valentía sobre nosotros para predicar su palabra. No importa delante de quién estemos, viene la valentía para que tú y yo hablemos y anunciemos las buenas nuevas de salvación.
Dice, porque venía la segunda parte, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. ¿Sabes? El Espíritu Santo marcó la diferencia. El Espíritu Santo sazonó sus palabras. El Espíritu Santo los iluminó y les dio luz para hablar y que ellos fueran sal y fueran luz y fueran influencia en ese momento. Y ellos quedaron tan asombrados y dijeron, verdaderamente también los hemos identificado como hombres que habían estado con Jesús, porque las palabras que ellos hablaban las habían oído de Jesús, y el denuedo que ellos hablaban eran porque habían estado con Jesús y eran hombres llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios más abajo, tú léelo, y que los hombres del concilio dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pues entonces dijeron, ¿sabes qué? Dejémoslos ir, y si esto es de Dios, pues va a permanecer, y si no, va a acabar. Y entonces los dejaron ir, y fueron estos discípulos a donde estaban, fue Juan y Pedro a donde estaban los demás discípulos, y comenzaron a orar. Y comenzaron a decir, Señor, mira, nos han prohibido hablar en tu nombre, mira, nos han prohibido esto y esto. Pero su oración fue distinta, su oración fue de valentía, y dijo, Señor, concédenos que hablemos aún con más de nuevo tu palabra, que cuando prediquemos tu palabra hayan señales, prodigios y maravillas, que cuando nosotros hablemos tu presencia descienda. Y sabes, la palabra de Dios dice que esa oración fue escuchada, porque el lugar donde ellos estaban tembló, y todos volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Todos volvieron a ser llenos de la presencia de Dios. Yo quiero que tú y yo nos animemos en este tiempo, y como te lo dije al principio, yo creo que ese es un tiempo de avivamiento para nuestra vida. Yo creo que ese es un tiempo de avivamiento para nuestra generación. Yo creo que ese es un tiempo en el cual el Señor quiere usarte a ti, usarme a mí, para que veamos una generación rendida a los pies de Cristo. Me encanta porque Dios escucha nuestras oraciones, ¿sabes? Ese capítulo 4 habla acerca de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. En el versículo 31 después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí no menciona que algunos sí y algunos no, dice todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y lo que me encanta es que dice, y predicaban con valentía la palabra de Dios. Predicaban con valentía el mensaje de salvación. Predicaban porque ellos entendían y sabían que eran la sal, que eran la luz y que eran influencia, porque habían sido llenos del Espíritu Santo. Y Jesús escuchó esa oración, y más adelante en el capítulo 5, versículo 12 del libro de los Hechos, esa oración que ellos hicieron de que predicaran con denuedo, de que predicaran con señales y con prodigios, el Señor les cumple esa oración y les contesta. Y dice el versículo número 12, dice, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas, no pocas, no algunas. Dice, y los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. ¿Sabes? Estos hombres que para los demás eran insignificantes, que eran del vulgo, que eran corrientes tal vez, que eran pescadores, esos hombres eran llenos del Espíritu Santo y fueron transformados. De ser hombres comunes y corrientes a ser hombres que caminaban bajo la dirección de Dios, hombres que eran sal y que eran luz en esta tierra. Dice, los apóstoles hacían muchas señales, milagros y maravillas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en la área conocida como el pórtico de Salomón. Escucha el versículo 13. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía por estima. Sin embargo, cada vez más personas, de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. La llenura del Espíritu Santo no es para que mi nombre sea famoso. La llenura del Espíritu Santo no es para que el nombre de la iglesia sea famosa. La llenura del Espíritu Santo no es para que nuestra nación sea famosa. La llenura del Espíritu Santo es para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el nombre de Dios sea conocido, para que en el nombre de Dios haya salvación, para que en el nombre de Jesús haya milagros y haya salvación y vida eterna.
Este debe de ser nuestro anhelo. Dice, sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. Necesitamos ser esa iglesia relevante. Necesitamos ser esa iglesia que es sal, esa iglesia que es luz, esa iglesia que es influencia, y predicar a nuestros conocidos, a nuestro alrededor, a donde quiera que vayamos. ¿Por qué? Porque el Señor añadirá a multitudes de hombres y de mujeres a los que han de ser salvos a su iglesia. Dice el versículo 5, como resultado del trabajo de los apóstoles. ¿Qué estaban haciendo? El trabajo de los apóstoles. ¿Cómo? Orando, buscando, predicando la palabra del Señor. Dice, como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando pasaban. Y las multitudes llegaban desde las aldeas lejanas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados, todos eran liberados. Iglesia, necesitamos este avivamiento. Necesitamos que esta palabra se viva en nuestra actualidad, en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestra nación. Necesitamos predicar el evangelio con poder y con autoridad. Necesitamos predicar el evangelio con la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos ser luz, necesitamos ser sal, necesitamos ser influencia. Necesitamos ver la gloria de Dios derramada en esta nación, para que todo aquel que invoque su nombre sea salvo en el nombre de Jesús. Caminemos conscientes de lo que estamos haciendo en este momento, en este tiempo. Iglesia, yo quiero animarte en este tiempo a que tú busques a Dios con todo tu corazón, que busquemos a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, que busquemos a Dios con anhelo, con denuedo, y busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Busquemos ser llenos de su presencia. Busquemos ser llenos de la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que podamos vivir una vida significativa en este tiempo y podamos llevar un mensaje no con sabiduría humana, sino con poder de lo alto, sino con poder del Espíritu Santo. Y entonces veremos los milagros de Dios fluyendo, y entonces veremos cómo multitudes van a los pies de Cristo, cómo multitudes corren sedientas, hambrientas por buscar la presencia del Señor. Entonces te lo aseguro, cuando caminemos en esta llenura y seamos sal y seamos luz, muchos vendrán a buscar a este lugar, a esta iglesia, a tu casa, la presencia de Dios, y entonces tú podrás ser luz y podrás ser sal. Porque como dice Mateo 5:14, ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Seamos luz, seamos sal, seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos una iglesia relevante. Una iglesia relevante no por la modernidad, sino una iglesia relevante por el mensaje que estamos predicando, el mensaje de Cristo, el mensaje de fe y de salvación, que traerá paz, que traerá salvación, que revolucionará a toda una nación. Seamos luz, iglesia. Yo quiero invitarte aquí donde tú estés, cierres tus ojos y le pidamos al Señor en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús anhelamos tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, llénanos de tu presencia. Llénanos de tu presencia. Así como fue dicho tu palabra, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hoy creemos que el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, y tu presencia está trayendo a nuestras vidas esa autoridad y ese poder para predicar la palabra de Dios, para ser testigos del poder de Dios y llevar las buenas nuevas de salvación. Hoy creemos, Señor, que tú vienes, Señor, a traer un avivamiento a este lugar, un avivamiento a nuestras familias, un avivamiento a nuestra nación, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros en el trabajo, en la escuela, donde estemos, un avivamiento que producirá salvación y vida eterna.
Señor, úsanos conforme a tu perfecta voluntad, Señor, úsanos, Señor. Señor, pero no queremos ir con sabiduría humana, sino queremos ir llenos del Espíritu Santo y ser valientes para hablar y predicar tu palabra y predicar tu evangelio, Señor. Señor, yo te ruego en este día, Señor, en este tiempo, que tú traigas un tiempo de llenura del Espíritu Santo. Así como dice tu palabra, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu Espíritu. Gracias, gracias. Gracias porque podemos sentir tu presencia. Gracias porque vienes con poder y con autoridad. Gracias, Señor, porque este es un tiempo en el cual veremos a tu iglesia levantándose con poder, con autoridad, y veremos a multitudes de hombres y de mujeres correr a tu presencia, rendidos a tus pies, arrepintiéndose de sus pecados, buscando la salvación en tu nombre. Y tu iglesia, nosotros, Señor, seremos esa sal y esa luz que llevarán influencia a los demás, y llevaremos el mensaje de salvación y de vida. Señor, gracias te doy por tu amor que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias, bendícenos con tu amor y con tu presencia, Señor. Gracias te damos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia, gracias por conectarte y busca la presencia del Espíritu Santo. Dios te bendiga.